Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En el vídeo de hoy día 3 de junio de este 2025, quiero hablaros de otra mujer que me parece muy interesante, a la que también hay que darle visibilidad, que nació, como os digo, un día como hoy, un 3 de junio. Es una pintora que realmente a mí me fascina porque se encargó y estuvo trabajando, digamos que para bastantes reyes de la época, y además hacía bodegones florales que a mí particularmente me apasionan. Así que, como os digo siempre, si queréis conocer a otra mujer que no nos han enseñado en el cole, que no hemos visto muchas veces cuando hemos estudiado historia del arte, a estas artistas a las que desde aquí siempre intento dar visibilidad, sentaros que nada, en menos de 5 minutos os cuento un poquito sobre la vida y obra de nuestra mujer del día. Empezamos. Bueno, pues como os digo, la mujer de la que os voy a hablar hoy se llama Rachel Ries. No sé si la conocéis, como os digo, es una pintora que nació un día 3 de junio del año 1644 en La Haya. Cuando tenía 3 añitos ya se traslada a vivir a Ámsterdam por el trabajo de su padre, y es una pintora que desde bien jovencita, desde los 15 años, se va a apasionar por el mundo de la pintura. Su padre también se dedicaba a esta temática, y digamos que ella va a encontrar en el campo de la pintura donde realmente desarrollarse como artista, como mujer, como pintora, como trabajadora, y va a ser una de estas mujeres del siglo de oro neerlandés, del barroco neerlandés, más destacadas y reconocidas en su época por esos trabajos que hacía de bodegones florales. De verdad que son una auténtica maravilla. Como os digo siempre, los que no me seguís por Instagram, animaros a hacerlo, que ahí siempre cuelgo reels con imágenes de todas las obras de los artistas o las artistas de los que hablo por aquí por YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues como os digo, tuvo una carrera excepcional y la duró 7 décadas. Tener en cuenta que ella fallecerá en el año 1750, en agosto, con unos 85-86 años. Y de verdad que es una de estas artistas que hay que darle su luz y su voz, porque de verdad que son una auténtica maravilla todos sus trabajos. Como os digo, fue una pintora pues muy destacada. También su padre, como os digo, era botánico y anatomista, y eso pues también a ella la va a animar a conocer otras ramas del mundo de la ciencia. Y al ser el tema de la botánica a lo que se dedicaba su padre, a ella siempre el tema floral le ha llamado desde pequeña la atención, ¿no? Es algo que ella va a mamar desde bien jovencita. Además, su padre poseía un gabinete de curiosidades que inspiraron a sus cuadros a la hora de realizar pues, muchos de sus dibujos, ¿no? Algo que también ella iba a utilizar para hacer esos primeros dibujos o esos primeros bocetos antes de realizar sus obras. Es también una mujer que va a desempeñar pues eso, la técnica más anterior al barroco a la hora de realizar sus obras, y una de las características de todas sus pinturas es que todos sus bodegones florales van a estar firmados, ¿vale? Ella siempre va a firmar todas sus obras, y es algo que pues es muy de destacar, porque además a día de hoy cuando vamos a muchos museos, por ejemplo la National Gallery de Londres, que tiene algunos de sus bodegones, siempre vamos a poder ver su firma como pues eso, como característica principal de todas sus obras, ¿no? Es una mujer, pues eso, que va a dibujar muchísimas rosas, amapolas, flores varias, en repisas, siempre de una manera muy realista, ¿no? Son unos bodegones, si os fijáis, cuando busquéis o conozcáis un poquito más la obra de Rachel, que son unos bodegones muy perfeccionistas, con mucha técnica, una manera que ella tenía a la hora de dibujar muy, muy especial, ¿no? Es además una mujer que se va a convertir en miembro de ese gremio de pintores de San Lucas en La Haya en el año 1701, algo que muy poquitos artistas lograban, y ella con su trabajo lo iba a conseguir. Va a trabajar para diferentes reyes, va a ser la pintora de corte, por ejemplo, de Johann Welling, que era el elector palatino de Baviera, o sea que va a trabajar para la realeza, y eso pues va a ser también un punto a su favor a la hora de que se la rifen, por decirlo de alguna manera, muchos pintores de la época que querían que en este caso Rachel le hiciera esos bodegones que ella hacía de manera tan magistral, ¿no? Como os digo, es una mujer que aparte de bodegones florales también va a hacer bodegones de frutas, retratos, pero sobre todo eso, se la va a destacar por esos bodegones. Y estéticamente pues su obra es de una composición siempre con unos colores muy brillantes, ¿no? Muy al límite a lo mejor de ese movimiento rococó que también ya iba a darse en esa época, ¿no?
Pero como os digo, su pintura es un ejemplo de estas artistas mujeres que, bueno, había que darlas, como digo siempre, esa visibilidad que merecen, y os invito a que la conozcáis más en profundidad porque de verdad que es una artista muy interesante. Hay muchísima bibliografía de Rachel para que podáis completar un poco más, como os digo siempre, si queréis profundizar más en el tema del bodegón femenino en la época del barroco, dentro de la historia del arte, que no os olvidéis de hablar de Rachel Ruiz porque de verdad es que es una artista que merece muchísimo, muchísimo la pena que la demos la visibilidad que merece. Y nada más, como os digo siempre, que yo siempre solamente os doy unas pinceladas de estas mujeres artistas a las que tenemos que dar luz y dar voz, y que ya sabéis que tenéis mis libros en Amazon, que tengo recopilatorios de mujeres en la historia, 366 mujeres en la historia y 366 escritoras en la historia, 2 libros de recopilatorios de más de 700 mujeres a las que doy nuevamente la visibilidad que merecen. Nada más, nos vemos pronto con otro vídeo, chao.